Gracias, Padre, por este privilegio de estar aquí en tu casa. Te ruego, Padre Santo, que quites de mí todo lo que te estorbe y que seas tú trabajando. Es un regalo inmerecido, Padre, de estar aquí. Te ruego, mi Señor, Espíritu Santo de Dios, que desciendas y que seas tú trabajando en nuestros corazones. Que la palabra, mi Señor, seas tú hablando y no yo, para poder entenderla, y te glorifiques en cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y nos hagas entender que sin ti no somos nada. Nos hagas entender, Padre Santo, que no busquemos nada malo nuestro, que busquemos lo tuyo, Padre. Porque tu palabra dice, mi Señor, que estás cansado de que solamente busquemos lo nuestro. ¿Qué cuentas te vamos a dar, mi Señor, cuando lleguemos a tu presencia, si buscamos lo malo nuestro? ¿Qué te vamos a decir cuando nos preguntes de ese talento que nos das? ¿Con qué vamos a llegar, mi Señor, ante tu presencia? Te ruego que nos hagas entender y nos des sabiduría de lo alto para hacer tu voluntad y no la nuestra, y pedirte todo el tiempo, mi Señor, que seas de tu agrado y que seas tú glorificándote. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Bendito es el Señor. Estaba meditando, hermanos, sobre las cosas de Saúl, de Jonathan, de David. Cómo Dios trabaja y cómo trabajó en ellos. Y cómo fue la misericordia que dice la palabra de Dios. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl para hacer misericordia? Hermanos, ¿qué es misericordia? La palabra misericordia. La palabra misericordia es regalo inmerecido. ¿Por qué regalo inmerecido? ¿Por qué? Porque Jesús no tenía por qué bajar y venir estando con el Padre. Mas el Padre lo quiso enviar y morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que mirar ese sacrificio que Él hizo para con nosotros. Ese es un regalo que nosotros no merecíamos. Mas sin embargo, Él dijo, yo ¿por qué voy a pagar todo esto? Pero dijo, porque mi Padre me ha enviado y hizo la voluntad de su Padre. Estamos aquí nosotros, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por eso dice la palabra de Dios, ¿qué le agrada más a Dios? ¿La obediencia o los holocaustos? La obediencia, hermanos. Por eso fue necesario que Saúl pagara el precio. Y fue necesario que Samuel tenía que matar al rey que él había acogido y guardado. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Cuando el Señor le dice, camina por aquí, hacerle caso a Dios, porque si no le obedecemos a Dios, eso trae consecuencias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas de Dios. No es fácil. Es más probable que nosotros que tenemos ya tiempo en el Señor podemos perdernos que los que van llegando. Dice la palabra de Dios que los últimos serán los que primeros, y los primeros seremos los últimos. ¿Por qué? Porque al pasar de tantos años miramos muchas cosas y eso a veces nos desvía de las cosas de Dios. Y eso nos puede hacer perder nuestra salvación. ¿Y de qué va a servir ese caminar? De nada. De nada va a servir que yo
usted se sepa la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis, si al final perdemos nuestra salvación? Yo lo tomo personal. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. Siempre cuando yo estudio algo, lo estudio para mí personalmente, porque primero debo tomarlo yo personalmente, hermanos. Permítanme un poquito, hermanos, déjenme mover este aire un poquito. Ahí está bien. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, bendito es el Señor. Estaba estudiando un poquito sobre la misericordia, cómo el Señor trabaja después de tantos años, cómo Dios tuvo misericordia por medio de David. Podemos, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. Pongámonos de pie. En 2 de Samuel 9:1, vamos a comenzar ahí. Señor, gracias, Señor. Cuando todos lo tengan, den un fuerte amén. Amén, aleluya. 2 de Samuel 9:1. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Pueden sentarse, hermanos. Miramos aquí, hermanos, qué reverencia había cuando hay temor de Dios. Él respondió, he aquí tu siervo, tu siervo. ¿Cuántos de nosotros a veces nos llaman y a veces hasta respondemos mal? Esa reverencia siempre la tenemos de tener siempre nosotros, recordar de dónde Dios nos ha sacado, nos ha traído a los pies de Él, a los caminos de Cristo. Y David aquí, Jehová por medio de David, quería glorificarse. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl? Había uno, se llamaba Mefiboset. Dice la palabra de Dios que cuando él era pequeño, llegó la noticia a su madriza, a la que lo cuidaba. Y en ese transcurso de las carreras que tenía, porque había llegado la noticia de que habían matado a Saúl y a Jonathan, ella lo agarró, lo tomó y corrió, y al correr se le cayó y fue lisiado de sus pies. Si miramos aquí, él tenía 5 años, dice la palabra de Dios. Puede regresar allí mismo en 2 de Samuel 4. 4:4, hermanos. 2 de Samuel 4:4. Dice la palabra de Dios, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel
la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Todo tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Ella, por correr rápido, se le cayó el niño y fue lisiado. Pero al transcurso de años, ese niño creció, fue creciendo. Vamos a regresar, segunda de Samuel, donde estábamos 9. Aleluya. Estamos en el 3. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Ven como aquí David siempre decía a Dios, siempre estaba primero con él. Él no dijo: voy a hacer misericordia por mí. No, de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ven cómo todavía Siba estaba al pendiente del hijo de Jonatán, porque cómo sabía que había quedado uno, porque él nunca abandonó, siempre estuvo atento. ¿Por qué? Porque él tenía temor. Y nosotros también tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que tener esa reverencia de Dios. Porque si no tenemos esa reverencia, se nos va perdiendo ese temor. Y ya la palabra ya no se nos está quedando en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque cuando pasa eso, nos vamos desviando lentamente, lentamente. Y cuando menos acordamos, venimos a la congregación, pero ya no tenemos ese afán de comer de la palabra de Dios. Tenemos que tener siempre esa convicción de estar con Dios donde quiera que vayamos, donde quiera que andemos. Glorificar a Dios para que Él siempre esté atento de nosotros. Y a Jehová Dios no se le había olvidado tampoco. Por eso le puso en su corazón a David. ¿Para qué? Para que hubiera misericordia de ese niño. Nosotros a veces nos olvidamos que tenemos que también ayudar a nuestro prójimo, que tenemos que ayudar al necesitado. Y cuando nosotros ayudemos a alguien, nunca lo hagamos por recibir algo a cambio. Nunca. Porque aquí, como Jehová Dios no se había olvidado del niño, también no se va a olvidar de usted y de mí. Cuando nosotros hacemos algo, haga de cuenta que no hizo nada, pero allá arriba lo están mirando. Allá lo están mirando, y cuando Jehová Dios ya sabe lo que usted necesita. Él no le va a dar lo que no necesita. A veces pedimos cosas que no necesitamos. Esta criatura, al transcurso de su niñez, de cuánto sufrió, después de haber tenido un padre de hijo de un rey, quedó sin nada. Dice que era un lugar feo donde él vivía. Sufrió mucho. Pero Dios tiene un día y una hora para cada uno de nosotros. Dios tiene un día y cada hora. A Dios no se le pasa nada. A Dios no se le olvida nada.
A Dios siempre hay que tenerle reverencia, para que Él, cuando lleguemos a la presencia de Él, Él también tenga misericordia de usted y de mí. Porque así como nosotros hacemos aquí en esta tierra, que no somos de este mundo, que esta carne se va a quedar, se va a morir. Pero es mejor que tengamos cuidado y salvemos nuestra alma, para que cuando lleguemos a Él, Él diga: pásale, hijo amado, pasa a tus moradas. Pero conforme a lo que hagamos en esta tierra, todo está escrito, hermanos. Y aquí David, por medio de Jehová, hizo misericordia con Mefiboset. Él en su caminar, haber sufrido mucho, batallado, pero dice la palabra de Dios que esa misericordia llegó un día. Fue muchos años, porque todavía después él tenía un hijo. Pero no obstante eso, dice la palabra de Dios que dijo el rey: y va a comer a mi mesa. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, si usted es obediente a Dios y hace la voluntad de Dios, tenga usted la certeza de que Dios está guardando ese lugar para usted. Dice en Salmos que adereza mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. ¿Quién son nuestros angustiadores? ¿Los demonios? No, a veces nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos con el hermano. Entonces, hermanos, a veces el enemigo ni nos toma en cuenta, nosotros somos nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, nosotros. Y aquí, hermanos, dice la palabra: adereza mesa de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Ven cómo Jehová Dios está al cuidado de sus hijos? Dice la palabra que hay de aquel que toque ¿a qué? A un hijo de los suyos. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Alábele que todavía puede, porque el día que ya no esté aquí es porque va a estar allá, alabándole. Aleluya. Santo. Aleluya. Vamos en el 4. Amén, aleluya. Vamos en el 5. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Aleluya! ¿Ven cómo Dios no se queda con nada? Santo. Después de no haber tenido nada, tantos años, tanto sufrimiento, miren la misericordia de Dios. A veces el Señor nos hace pasar cosas difíciles, que decimos: ya Dios nos abandonó, ya Dios no está con nosotros. Pero no,
A veces el Señor nos prueba para ver cuánto le amamos, cuánto le clamamos, cuánto en verdad le amamos, y no nomás en las buenas clamarle y clamarle, no. Más bien en las malas, clamarle más fuerte, porque Él allí mira cuánto le amamos. Y va a llegar ese día, como llegó aquí, que va a tener misericordia de mí y de ustedes, o de ustedes y de mí. Pero nosotros tenemos que clamarle en todo momento, buenas y malas. No vamos a ser como la esposa de Job, que nomás en las buenas le aclamaba, le alababa, y el día que vino la prueba con él, hasta lo abandonó. Nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos que agarrarnos más fuerte. ¿Para qué? Para que Dios se siga glorificando. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Santo. Vamos a seguir leyendo. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un ¿qué? Perro muerto como yo? Santo. Ven cómo él se sentía de lo que había pasado y lisiado. A veces nosotros nos sentimos igual de tantas cosas. ¿Por qué? Él se sentía muerto por dentro. Nosotros a veces cuando andamos en pecado, ¿qué? Andamos muertos. ¿Por qué? Porque ya tenemos que tener esa comunión con Dios y no hacer el pecado. Y él se sentía muerto. ¿Por qué? Porque se sentía que era nada. Que él era nada. Pero nosotros y él también somos hijos de un rey. ¿Quién es ese rey? Jehová de los ejércitos. Es nuestro Padre, nuestro Creador. Y también Él era su hijo. Y cada uno somos hijos de Dios. Y Él quiere hacer misericordia con usted y conmigo. Solamente tenemos que entregarle todo lo que tenemos en nuestro corazón. Entregarlo completamente. Pero ya cuando usted entregue eso, ya no lo tome para atrás. Déjeselo a Él y que Él trabaje. Porque si usted lo deja y lo toma, está jugando con las cosas. Pero si usted lo deja ahí, Él va a trabajar y va a limpiar y va a sacar lo que le estorba, lo que no le agrade, y lo va a pulir. Así este niño se sentía ya mayor, ya en grande, se sentía así, muerto. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con todos tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Era familia grande. Aleluya. Pero aquí lo que me llama más la atención, que le dijo el rey: pero Mefiboseth comerá siempre a mi mesa. ¿Por qué creen ustedes que le dijo eso?
porque él ya Jehová Dios le había encomendado eso. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros a veces comemos en la mesa y estamos comiendo y a veces nos estamos pelando los ojos? Santo. Hermanos, Dios quiere misericordia para cada uno de nosotros. Dios quiere que tengamos misericordia uno para el otro. Porque de esa manera vamos a llegar a la presencia de Dios, teniendo misericordia y teniendo amor unos con otros. Nomás no confundan el amor de Cristo con otras cosas. ¿Por qué? Porque el amor es algo muy diferente, las cosas de Dios. Y si nosotros tenemos misericordia de los demás, también Dios va a tener misericordia. Santo. Porque aquí, si miramos, Saúl, después de haber él mismo puesto la ley de que las brujas se quitasen, él tuvo que ir a pecar todavía más con se llamaban pitonisas, le decían pitonisas, pero ahora él cometió ese error también. Después, y la misma le dijo, no, porque el rey Saúl lo prohíbe. Ella misma se lo dijo. Entonces, ¿por qué él fue a cometer todavía ese error? Nosotros sabemos, y ciertamente sabemos las cosas que Dios quiere para usted y para mí. Y a veces todavía sí, hacemos lo contrario. Y esas traen consecuencias. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Para qué? Para no caer en esos errores y perder nuestra salvación. Y aquí, hermanos, Jehová Dios guardó ahí eso, guardó ahí su tiempo para tener misericordia del niño. Así también está guardando el tiempo de cada uno de nosotros para darnos conforme a nuestras obras, a nuestros hechos. Allí está guardando todo eso. Por eso es necesario que tengamos o hagamos conciencia de todas las cosas. Es necesario, como cuando usted va a la computadora y saca todo ahí. Sentémonos un rato y meditemos. Primeramente, pedirle a Dios, Señor, Padre mío, haz memoria de todas las cosas que he hecho. Pásamelo aquí como una película enfrente de mí, para poder pedirte perdón de lo que yo no me acuerdo, y de lo que me acuerdo te pido perdón, para que tengas misericordia de mí y no tengamos la excusa de decir yo no me acuerdo de esas cosas, y no tengamos excusa de decir nunca me lo dijiste, nunca me lo mostraste. Entonces, hermanos, tenemos que considerar que Dios siempre está al frente de nosotros. Siempre Él está al cuidado de nosotros. Y Él quiere hacer misericordia para usted y para mí. Y Él quiere que cambiemos nuestro corazón, que cambiemos nuestra mente, que cambiemos todo, porque Él es santo. Él es santo, 3 veces santo. Y dice Apocalipsis que limpio, límpiese más.
y el sucio ensúciese más. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la presencia? ¿Limpios o sucios? ¿Vamos a ser dignos de que Él tenga misericordia de nosotros? No. Pero aquí Jehová Dios estaba guardando ese día para Mefiboset, santo, después de que él se sentía que no era nada, hasta haber dicho, con un perro como yo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos gusanos, pero tenemos que clamar a Dios. ¿Para qué? Para vivir un día en su presencia. Y ya no seamos lo que aquí a veces dice la palabra. Porque a Dios no se le pasó nada, todo lo escribió, todo está escrito. Hay tiempos de nacer, tiempos de morir, tiempos de reír, tiempos de llorar, de todo hay tiempo. Y a veces Dios nos da el tiempo del arrepentimiento. Y a veces no lo tomamos en cuenta. A veces lo dejamos pasar y decimos al ratito. Pero puede ser que ya no vuelva a ese momento. Puede ser que ese momento fue el último que nos dio Dios y ya no sea otro momento. Es triste el vivir de esa manera como estaba viviendo Mefiboset, lisiado. Y a veces nosotros nos quejamos mucho. ¿Por qué? Si estamos completos. Nos quejamos, ¿por qué? Porque no tenemos. O nos quejamos porque tenemos de sobra. O porque salió algo nuevo y lo quiero y no lo tengo. Dice que él ha visto algo bajo el sol, vanidad de vanidades. Y así no podemos nosotros servirle a Dios. Tenemos que dejar esas vanidades. Por eso cuando Israel pedía reyes, por eso cuando a Saúl lo puso de rey, ¿por qué? Porque el pueblo lo pedía. Y dice la palabra de Dios, si Dios era el rey, pero ellos querían ver a un rey, y puso él a Saúl, perdón. Pero el pueblo no cambiaba también. Entonces, está escrito ahí que dice, mientras sigan y sigamos en vanidades, tenemos que dejar todo eso, ¿para qué? Para en verdad dejar que Dios sea Dios, que Dios sea Dios y que Dios trabaje en nosotros. A veces nos afanamos por todas esas cosas y esas cosas se van a quedar aquí. Todo se va a quedar aquí. Todo eso se queda aquí y tenemos que nosotros buscar nuestra salvación. Buscar esa salvación. No es fácil, pero es un proceso y sí se puede con Dios. Sí se puede, si usted clama a Dios y lucha, sí se puede. Aleluya. Para mí tampoco es fácil, pero sí se puede con Dios. Aleluya. Por eso aquí miramos las cosas que Jehová hizo. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará. Tu siervo Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Aleluya. ¡Uy! ¿Quién vive? Aleluya.
¿Ven cómo Dios está al pendiente de nosotros? Aleluya. Santo. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervos de Mefiboset. ¡Wow! Tremendo. Ven cómo Dios está al pendiente. Pasó esa prueba, pero al final Dios lo recompensó. Así también a usted y a mí, sin pedirle nada, va a venir la recompensa. Va a llegar ese momento que cuando usted menos acuerde, Dios le va a mandar y demás. Yo lo tengo por prueba. Yo a mi Dios solamente le digo, yo solamente soy tu administrador. Tú sabrás lo que haces. Yo no le pido, Él me da, porque Él sabe lo que yo necesito. Nomás dejemos todo lo que Él ha visto debajo del sol, que nos va a costar. Esas vanidades nos va a costar, pero Él va a tener misericordia de usted y de mí. Bendito es el Señor, quien vive, y a su nombre. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Santo, aleluya. Ven cómo Dios tiene un momento siempre. Él nunca llega antes ni después. Él siempre llega a tiempo. Y dice la palabra de Dios que todavía Él vestía de las ropas mejores. ¿Pero por qué? Porque Dios tuvo misericordia de Él. Y Él, todo ese transcurso que sufrió mucho, llegó el tiempo para Él. Nosotros solamente tenemos que esperar ese tiempo para nosotros, pero no apartarnos de Dios. Siempre estar ahí clamando a Dios. Él sabe lo que usted necesita. Él sabe lo que usted está pasando. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Pero va a llegar el momento donde esa aflicción Él se la va a quitar. Esa aflicción la va a tomar y va a decir: he aquí mi hijo, ahora sigue adelante, delante de mí, y yo lo cuidaré. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén, aleluya. Bendito es el Señor. Esto es lo que el Señor me mostraba, cómo Dios trabaja. Y Él siempre va a trabajar. Dice que Él no hay otro Dios más que Él. Solamente Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¡Aleluya! Santo. Nunca busquemos lo malo nuestro. Nunca. Me estaba dando después el Señor, me está dando unas cosas, y al tener el tiempo, el Señor un día lo va a dar también. Pero el Señor siempre está en el tiempo que dice a hoy. A hoy. Y a hoy es nuestro tiempo, hermanos. Cambiemos y clamemos a Dios, y Él va a tener misericordia de nosotros. Este mensaje fue instruido por su siervo, pastor y evangelista, Al Telles. Esperamos que este mensaje haya sido una gran bendición para usted y su familia. Dios les bendiga.